Esperamos que sea de gran bendición para nuestra vida, hermanos. Es el deseo de nosotros que la palabra sea expuesta, pero que sea de edificación. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el libro de Génesis 2:16 y vamos a leer Hechos 17:28. Dios ha sido bueno para con nosotros, dándonos la oportunidad, dándonos la vida, la fuerza que necesitamos nosotros para movilizarlo. Y es un privilegio para nosotros también estar delante de un pueblo que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios vistió con sus ropas santas. Cuando lo tienen, dicen amén. Génesis 2:16. Aleluya. Dice de esta manera, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ir a Hechos 17:28. Hechos 17:28 dice de esta manera: porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas, también poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Puede tomar sus lugares. Agradeciendo al Señor, hemos orado para que este mensaje sea de gran bendición a nuestra vida. Y lo hemos titulado: no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. Hay cosas en la vida que son obvias, ¿verdad? Si nosotros vemos un árbol moverse, es porque hay un viento que lo mueve, ¿verdad? Si no hiciera viento, no se mueve un árbol. En la música, si la guitarra nadie la toca, no da ningún sonido. Tiene que haber alguien que toque esa guitarra. Un vehículo no puede moverse si no lleva gasolina o diésel. Eso lo hace impulsarse, eso lo hace moverse, ¿verdad? El sol no puede salir si Dios no hubiera hecho que saliese el sol. No hubiera noche si Dios no lo hubiera, ¿verdad?, hecho que hubiera las estaciones de la noche y el día. El hombre no puede vivir si Dios no está en su corazón. No puede vivir. Decir que el hombre existe independientemente de Dios es como decir que un reloj, ¿verdad?, existiera si no hubiera un relojero que lo hizo fabricara. No existe. No tuviéramos escrito si alguien no escribiera a través de un libro. Entonces Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen lo creó, varón y hembra. No existiera el hombre si Dios no lo hubiera formado al principio. No estuviéramos nosotros si Dios no los hubiera hecho, no hubiera formado. Pero hoy nosotros gozamos de la vida porque Dios formó al hombre, pero también le dio la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros si Dios no permitiera que el corazón de nosotros latiera? ¿Qué podemos hacer nosotros si por nuestras venas no fluyera la sangre, que es la que nos da la vida? Entonces lo mismo es el ser humano. Nosotros podemos ver al hombre de pie, pero sin Dios es nada. Si Dios no está en la vida del ser humano, si Dios no está soplando, si Dios no está, ¿verdad?, dándole. Por eso el salmista dijo: y todo lo que respire, alabe a Jehová, porque él reconoció que desde el momento que se endereza es porque Dios así lo quiso. Pues es la única razón que nosotros podemos, ¿verdad?, pensar que estamos en este lugar, porque es Dios
el que se manifestó. Es la gracia de Dios la que nos permitió a nosotros estar en este lugar. Dice el Salmo 104:10. Tú eres el que envías, dice, las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan, dice, de beber a todas las bestias del campo. Matigan su sed los asnos montescos. Dice, a sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega, dice, los montes desde su aposento del flujo de sus obras. Se sacia la tierra. Es la razón por la cual nosotros gozamos, ¿verdad?, de la lluvia, del sol. Es por esa razón que nosotros los alimentamos, porque Dios es el que abre la fuente de los cielos. Dios es el que permite, ¿verdad?, que la lluvia caiga sobre la tierra. Si no fuera Dios, por eso nosotros miramos cuando Eliseo oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. Luego oró para que lloviese y el agua descendió desde arriba de los cielos. Si no hubiera lluvia, si no lloviera, nosotros no podemos vivir. No pudiéramos vivir. Pero ¿qué hace Dios? Dios envía el agua, ¿verdad? Qué bueno es y qué gozoso es cuando anda uno con esa sed, que está trabajando, ¿verdad?, en el sol, y luego se toma un vaso de agua. Eso es grande para nosotros. Es digno de ser alabado y de reconocer que si no fuera Dios, nosotros no gozáramos de todas esas cosas que nosotros hoy tenemos. Toda la creación subsiste por el poder de Dios. Es que nosotros los movemos. Tenemos testimonios grandes de las sanidades que hace Dios en nuestra vida. Cuando hay una enfermedad que nosotros no podemos hacer nada y que la ciencia dice, bueno, le quedan los últimos días de vida. Y luego la persona recibe sanidad y comienza a moverse. Eso es digno de alabar. ¿Por qué? Porque no se lo atribuimos a nadie más, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene el poder y la potestad. ¿Qué podemos hacer nosotros si Dios no está en nuestra vida? No podemos hacer nada. Aún aquellos, dice, que rechazan a Dios, reciben el sustento. Aún la persona que niega que no existe Dios, que no reconoce a Dios en su vida. Porque tenemos personas que se mueven y no le dan gracias a Dios. Piensan que son sus habilidades, que son su fuerza, que son lo que ellos hacen. Pero nosotros reconocemos que es Dios el que hace las cosas. Y eso, ¿verdad? Hay un agradecimiento en nuestros corazones. Por eso estamos en este lugar. Por eso venimos a adorar al único y sabio Dios. Sin Dios el hombre no tiene vida espiritual. Podemos tener vida física, sí. Podemos moverlos nosotros, sí los podemos mover. Sin Dios. Pero qué bueno que Dios da la oportunidad a nosotros, que en nuestro corazón reconocemos, ¿verdad?, que sí tenemos vida y gozamos de algunas cosas en el mundo que son pasajeras, pero nos damos cuenta que en ese tiempo no teníamos vida. No había sentido en nuestro corazón, no había nada en nuestro corazón, y por eso caminábamos amargados, por eso caminábamos nosotros estresados, caminábamos nosotros, ¿verdad?, sin rumbo. Pero cuando le dimos entrada a Dios en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos vida en Jesucristo. Y lo cambia, porque antes éramos estresados y todo, pero ya hoy estamos alegres, porque Dios es el que provoca la vida y la alegría en nuestros corazones.
Entonces, el hombre se puede mover físicamente. El hombre puede hacer todas las cosas y puede lograr grandes éxitos en la vida, hablando en la vida material. Pero en la vida espiritual, solo Dios es el que los puede sustentar. Solo Dios es el que permite a nosotros, y no le damos la gloria a nadie más, sino al Señor, porque Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Encontramos, ¿verdad? Adán, quien había sido creado para vivir en compañerismo con Dios, y fue maldito luego que pecó. Dios lo puso en el huerto a Adán y le dio vida para que viviera eternamente. Pero también lo puso ahí, pero le dio órdenes, cómo tenía que, mandamientos, cómo tenía que caminar. Y le dijo que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día él iba a morir. Pero miramos que siguió viviendo, no murió inmediatamente. Él estuvo ahí en el jardín, pero ¿qué hubo? Dice que él en su vida se apartó de la vida espiritual. No había gozo, no había placer, no había nada, ¿verdad? Había un aislamiento en Dios en su vida. Que eso es lo que nosotros debemos de cuidar. No estar aislado de Dios, sino estar cerca de Dios. Porque el pecado, eso es lo que hace, provoca la muerte a nuestra vida. Ya no tiene sentido aquellas cosas que nosotros hacíamos antes. No tiene sentido la vida si Dios no está. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida espiritual y lleva contentamiento a nuestro corazón. Entonces, así el pecado lo que hace es aislarlos de la gloria de Dios. El acercamiento, ya no los acercamos de Dios, sino que los apartamos de la gloria de Dios en aquel que da la vida a nuestro ser. Ninguna persona que tiene a Dios en su corazón va a creer que es mejor morir o quitarse la vida, ¿verdad? No va a creer eso. ¿Por qué? Porque hay alegría en su corazón de tener a Dios que hace todas las cosas. Por eso Adán prefirió mejor aislarse, esconderse de la gloria de Dios. Entonces Dios es el que da la vida. Sin Dios el hombre está incompleto aún en su vida mortal. Encontramos nosotros personas que son famosos, que tienen éxito en la vida, que tienen grandes éxitos, y los miramos ahí tranquilos, ¿verdad? Haciendo lo que tienen que hacer, pero luego hay un vacío en sus vidas que no lo llenó el éxito, que no lo llenó la fama, que no lo llenó, ¿verdad?, el poder. ¿Por qué? Porque eso no lo llena nadie en el corazón del ser humano. Ese vacío no lo llena nadie, ni económicamente, ni la fama. Pero nosotros hemos conocido a alguien que lo llena, que es el Señor. Él lo llena todo en nuestro corazón. Él llena el vacío, Él llena la tristeza, Él llena todo. Por eso en Cristo estamos completos nosotros. Démosle un aplauso al Señor. ¿Por qué hay paz en nuestro corazón? Porque Jesús es el que provoca la paz. Porque cuando tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con nuestros hermanos, tenemos paz en el hogar, tenemos paz en el trabajo, tenemos paz en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios en nuestro corazón. Cuando hay paz en nuestro corazón, entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestándose de una manera grande en nuestra vida.
Pero cuando no hay paz, entonces hay desesperación, hay ira, hay contienda, ¿verdad? Hay turbación en nosotros. Pero cuando hay paz en nuestro corazón, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Dice Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. La paz que da Dios, nosotros no la vamos a encontrar en nada en el mundo. Hoy tenemos organizaciones que la labor de ellos es buscar la paz en el mundo. Buscar la paz en el mundo, ¿verdad? Pero no la pueden lograr y no la han podido lograr. Por eso tenemos guerras hoy, ¿verdad? Que escuchamos en las noticias, países en guerra, y está la OEA, la ONU buscando cómo traer paz, pero no la pueden lograr. Pero nosotros sí podemos lograr la paz en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en Dios, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestra vida. Pero si no lo tenemos, entonces van a haber conflictos grandes en nuestro corazón, en nuestro hogar y por donde nosotros andamos. ¿Por qué encontramos personas que por cualquier cosa le dicen un montón en la calle a uno? Lo ofenden, le gritan y le hacen cosas porque no hay paz en su corazón. Pero dice la palabra del Señor, dice el texto que acabamos de leer, dice: yo os doy la paz. Dice: yo no se turbe vuestro corazón, yo os doy la paz como el mundo nos la da. Dele un aplauso al Señor si está contento. La paz que dejó Jesucristo. ¿Y por qué la paz os dejo? Porque a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre, Él nos abre la puerta para que nosotros tengamos paz con Dios. Porque el hombre estaba destituido, estaba apartado, estaba, ¿verdad?, condenado a la muerte eterna, y no iba a haber paz en el corazón del ser humano. Porque el diablo, eso es lo que hace. Lo engaña con la paz momentánea, con la alegría momentánea, pero después eso le trae problemas, le trae turbación, eso le trae desesperación, eso le trae destrucción. ¿Por qué? Porque es una paz momentánea, es un engaño. Lo que hace el diablo es que los engaña, pero Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la verdad la encontramos solo en el Señor. Encontramos la verdad. Apartado de Él no la vamos a encontrar. En otras palabras, hay más por qué vivir que la dimensión física. Hay algo más que nosotros tenemos que hacer, más de la vida física. La vida física aquí la tenemos, pero no la vamos a tener por mucho tiempo. No son muchos años los que vamos a vivir. No es la eternidad lo que vamos a vivir. Esta vida física se desgasta, se daña, se llega a la tierra y se deshace y vuelve a la tierra. Pero la vida espiritual se va a presentar delante del Señor. Un día los vamos a presentar delante del Señor. Y ahí es cuando nosotros en esta vida tenemos que hacer algo por nuestra vida espiritual.
No podemos vivir como que si vamos a vivir eternamente, como que si dentro de nosotros no hay un espíritu que se va a presentar delante del Señor. Hay veces nos preocupamos por tener bien nuestra condición. Es que yo hago esto porque es lo que me hace sentir bien. Yo hago lo otro porque es lo que me hace sentir bien. Pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? Debemos de preocuparnos por alimentar nuestra vida espiritual. Dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. O sea, no solo lo material nosotros podemos vivir tranquilos. No solo de las cosas que podemos ver. No solo del dinero nosotros podemos vivir bien. Hay algo más poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que alienta, sustenta y da vida y da fuerza, y todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Sin Dios, nuestro destino es inseguro. Sin Dios, nuestro destino es inseguro. Tantas cosas están sucediendo hoy en día. ¿Cuántas personas salen de su casa y no regresan? Y no tal vez porque anden involucrados solamente en cosas haciendo mal. Salen de su casa y hasta ahí llegaron. Y hay un destino inseguro. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos de la mano del Señor y los toca morir allá después de la muerte, no sabemos qué va a pasar. Pero si yo voy tomado de la mano y yo voy caminando con Dios y llevo a Dios en mi corazón, en mi vida, y algo me pasa, yo muero para Cristo, muero para honrarle, para glorificarle, para estar delante de Él. Pero si no llevo a Cristo en mi corazón, entonces probablemente en ese instante pierda mi vida física y mi vida espiritual. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. De gloria a Dios si está contento. Dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y es seguro si no le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Si Dios no está en nuestra vida, la paga del pecado es la muerte. Nosotros no la podemos cambiar. Jesús la cambió en la cruz del Calvario. Pero también nosotros tenemos que hacer algo para cambiar ese dictamen que hay. La paga del pecado es la muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es vida dónde? En la eternidad, donde nosotros vamos a llegar, donde nosotros vamos a estar en la eternidad. Ahí vamos a llegar un día a la eternidad. Pero ¿qué hemos hecho para estar en la eternidad? Pero alegre, gozando, diciendo, santo, santo es el Señor. Ahí es donde nosotros queremos llegar, a la eternidad, pero a estar con Jesucristo. Pero que la eternidad no sea la muerte eterna. Y eterna es que no va a pasar el tiempo. No hay tiempo en la eternidad. No hay principio ni fin. Eso quiere decir la eternidad. Pero nosotros queremos ir a la eternidad. Pero
estar alegre, gozoso, celebrando la boda del Cordero, estar allá en el cielo. Pero hoy es el día que nosotros tenemos que pensar y ver qué estamos haciendo con este cuerpo físico para llevar a la eternidad el Espíritu. A la eternidad, dice, ¿verdad? Romanos 3:23. Dice Romanos 6:23. No, 3:23, perdón. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, apartados, aislados. ¿Y qué quiere decir? No hay paz, no hay alegría, no hay nada. ¿Por qué? Porque está apartado de la fuente que provoca las cosas en nuestro corazón. Está apartado de aquellas cosas que llenan nuestra vida, que llenan nuestro ser, que llenan mi corazón, que es, ¿verdad?, el manantial de agua viva en nuestro ser. Tiene que estar Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Tiene que estar Dios. Tenemos que abrirle nuestro corazón para no estar apartado de la gloria de Dios. Tenemos que estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos sentido a nuestra vida y nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Porque no puede haber paz si no está Dios, que es el que provoca la paz en nuestra vida. Destituido, apartado de la gloria de Dios. Y si nosotros ya conocimos al Señor, pero seguimos en pecado, igual va a ser, ¿verdad?, en nuestra vida. Por eso dijo David, ¿verdad? Dijo David en cierta ocasión: mis huesos se consumen. Por la noche hay un dolor grande en mi corazón después que pecó con aquella mujer cuando la miró. Así nosotros hoy podemos estar en este lugar, pero si estamos en el pecado, si vivimos en el pecado, si los estamos involucrando en el pecado, perdemos la paz en nuestro corazón, perdemos la alegría en nuestro corazón. Por eso tenemos que apartarlos y cerrarle la puerta al pecado. No, porque la palabra del Señor nos manda que los apartemos del pecado en nuestra vida. No podemos estar pecando y como si no está pasando nada. Debe de haber un dolor en nuestro corazón. Debe de haber una tristeza en nuestra vida. ¿Por qué? No está. Dice el salmista: no quites tu Santo Espíritu de mi corazón. Porque si el Espíritu de Dios abandona nuestra casa, nuestro hogar, si abandona nuestro corazón, nada somos delante de la presencia del Señor. Abandonemos aquellas cosas. Es un engaño. Las cosas que nos hacen pecar es un engaño, porque perdemos lo mejor que es la vida espiritual. Dice el verso 24: siendo justificados, de Romanos 3:23, dice en el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia, a causa de haber pasado, dice, por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo escribe que es a través de la sangre de Jesucristo que hoy tenemos paz para con Dios. Es a través
de la justificación. ¿Por qué? Porque Él justifica nuestra vida, borra nuestros pecados cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor y reconocemos que Él es el único que puede estar en nuestro corazón. Es por su sangre que nos ha justificado mediante la redención en Cristo Jesús. Como el Salvador dice, en Cristo hay vida, quien es la luz. Vamos a ir al libro de Juan, el libro de Juan 1:4. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están alegres de haber sido justificados en Cristo Jesús? Él es el que los ha justificado. Dice Juan 1:4. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Él estaba la vida. El que estuvo con los apóstoles, el que estuvo entre medio de ellos, era la vida. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo persiguió para quitarle la vida, para que no nos diera vida a nosotros. Porque Él sabía que si llegaba al sacrificio de la cruz, es como que nosotros resucitásemos. ¿Por qué? Porque le íbamos a abrir nuestro corazón, y entonces, llevándolo a nuestra vida, nosotros tenemos vida con Jesús. Es la vida cuando yo le doy entrada a mi corazón. Por eso le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre viejo tenía que quedarse atrás. El hombre viejo tenía que ser olvidado, porque tenía que nacer otro hombre cuando le daba su corazón al Señor. Un día Dios entró en mi corazón y me dio vida. Y desde entonces yo puedo decir que vivo, porque antes era un viviente andante, un muerto andando. ¿Por qué? Porque no estaba separado de la vida, estaba apartado de la vida, no estaba siendo justificado. Pero cuando Dios me justificó, cuando Dios me lavó, cuando Dios me dio vida, entonces yo puedo alabar y glorificar el nombre del Señor. Y por eso hoy le podemos alabar. Por eso levantamos nuestras manos. Por eso estamos hoy alegres, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda libertad. ¿Por qué? Porque hoy tengo vida. No quiero creer que alguien se sienta aquí muerto. No quiero creer que alguien quiera morirse. No. Vamos, no. Nadie de los que estamos acá. Yo quiero creer que nadie está deseando irse para la casa y tal vez querer morirse o pensar, bueno, mejor me fuera estar muerto, o mejor fuera que me pasara un carro por encima y me matase. No, yo quiero vivir. La naturaleza es que muramos, esa es la naturaleza, pero yo quiero vivir aquí en la tierra. Yo quiero estar disfrutando de las cosas que hace Dios. Yo quiero disfrutar de todo porque todo lo que tenemos lo hizo Dios para que nosotros lo disfrutemos. Dios está en su trono de gloria y en un mar de cristal, calles de oro, pero nosotros estamos acá y tenemos que disfrutar de las cosas que hace Dios. Entonces, ¿verdad? Porque si alguien en este momento está aburrido de la vida, entonces, bueno, aquí está la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque antes que no teníamos a Dios andábamos en tinieblas. Había una ceguera
espiritual en nuestra vida, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es cuando la persona está todavía en la oscuridad. Las cosas las ve mal, el día lo ve mal, ¿verdad? Las alabanzas las ve mal, aburrido, todo lo ve mal. Pero en Cristo Jesús nosotros disfrutamos. Por eso dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia las obras de sus manos. Porque la luz resplandece y la oscuridad no prevalece. El pecado siempre se anda haciendo en la oscuridad, a lo escondido, que no se dé cuenta, que nadie me vea. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Y por qué? Porque es en contra de la ley de Dios. O alguien que que haga algo, infracción a la ley, la hace a la luz pública. No, siempre busca cómo esconderlo. El ladrón busca la manera como o algo hace para que no ser detectado, que lo vean. Ya. Pero cuando los alumbra la luz de Cristo, nosotros andamos con nuestra frente en alto porque no tenemos nada que esconder. Nada que esconder. Hay transparencia en el corazón de la persona porque la luz de Cristo alumbró su corazón, alumbró su pensamiento, alumbró todo su ser y puede andar en alto siempre sin temor a nada, porque tiene a Cristo en su corazón. Y si lo tiene a Cristo, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo en su vida. Y hay alegría, hay paz, hay contentamiento y hay regocijo. Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. ¿Para qué viene el ladrón? Para involucrarlos en las cosas donde vamos a perder la vida espiritual. Ahí hay una guerra, una lucha, porque el enemigo quiere matarlos a nosotros, quiere quitarnos la vida, pero no solo la vida física, sino que lo que él busca es la vida espiritual. Lo que él busca es matarte espiritualmente. Lo que él quiere es que te vayas a la eternidad, o los vayamos a la eternidad y los vayamos al lago de fuego, donde él no tiene nada, ¿verdad?, que ver. Ahí quiere verlos el diablo a nosotros. Por eso hay tanta lucha en nuestra vida. Por eso hay tanta guerra en nuestra vida. Porque nosotros estamos luchando. Queremos conservar a Dios en nuestro corazón. Porque Él es el boleto que los lleva a la vida eterna. A eso vino el diablo. Y que, ¿verdad? Y eso, cuando nosotros llegue a nuestra vida, nosotros vamos a luchar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién? El que persevera aún en medio de todo, pero lo está perseverando y está luchando para entrar al reino de los cielos. Dice, ¿verdad? Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Que no se sacie, ¿verdad?, nuestro corazón en hacer el mal, sino que sea saciado en estar haciendo el bien, de tener a Dios en nuestro corazón. Si nosotros nos diéramos cuenta el peso que tiene esto, yo creo que nosotros caminaríamos siempre agarrados de la mano de Dios, como Enoc. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él sabía la bendición que hay en caminar con Dios en nuestra vida y nuestro corazón. Dice Juan 3:16, un texto muy conocido que todos nosotros conocemos.
pero que tiene un peso tan grande en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal manera quiere decir grande el amor de Dios para con nosotros. Nosotros somos los que creemos que nadie los quiere, que nadie los ama, que nadie en verdad se preocupa por nosotros, que toda la gente nos odia. Pero tenemos a uno que se llama Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si los perdemos es porque no creemos. Si no lo tenemos en el corazón es porque no creemos. Si andamos, verdad, desesperados, si andamos nosotros turbados, es porque no creemos. Pero el que cree en el Señor Jesucristo está en este lugar y quiere agradarle. ¿Por qué? Porque tiene vida, y tiene vida en abundancia. No una vida corta, sino una vida eterna, ¿verdad? Después de la muerte. El que tiene a Dios goza de vida de estar acá, porque no se quiere morir. Pero cuando muere, se va a gozar de la vida eterna. Se va a alabar al Señor, a glorificar. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído, ¿qué dice? Será condenado. El que no ha creído, ¿en quién? En Jesucristo. Por eso nosotros habíamos de alistar, arreglar el aposento como el himno de la tsunamita. ¿Qué hizo? Arregló, acomodó el aposento, porque sabía a quién estaba alojando en su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de sacar aquellas cosas que estorban que de entre Dios en mi corazón. ¿Por qué? Yo necesito tener a Dios en mi corazón. Necesito creer en Dios. Necesito entregarle mi vida al Señor para no ser condenado. Necesito reconocerlo como el único Salvador. Necesito reconocerlo como el que justifica mis pecados. ¿Para qué? Para no ser condenado. Yo no quiero, nosotros no queremos ser condenados. Dice amén. Dice el verso 18. Ya lo leímos. Dice Juan 17:3, el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Cuando conocemos a Dios, tenemos la vida eterna. Que te conozca a ti, al único verdadero Jesucristo. Si gusta me lo proyecta, hermano. Ahí está. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozca, dice. ¿A quién? Que te conozcan el solo Dios verdadero y Jesucristo, el cual ha enviado, ¿verdad? Pero la versión esta dice, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida es diferente. Cuando desconocemos algo, nosotros no lo disfrutamos. Cuando desconocemos de algo, nosotros no los gozamos, no los alegramos.
Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender las obras que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también dice que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de todo en su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo hizo Dios, y lo hizo para que nosotros los alegráramos en ello. Pero que nosotros no lo tomemos por alto, sino que nosotros nos demos cuenta que todas las cosas las hizo Él, pero que también nosotros temamos al Señor. De no andar desmedidamente haciendo las cosas que al Señor no le agradan, porque las cosas que no le agradan al Señor es muerte para nosotros. Eso nos trae muerte a nuestra vida. Nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que cuidar los pasos a la eternidad, porque un día nosotros vamos a morir físicamente, pero que nuestro espíritu vaya a la eternidad a estar con Dios. Pongámoslos de pie. Juan 15:5. Dice Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Vamos a ver si me escuchan un rato. Vamos a ver si me escuchan, porque todavía no he terminado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Apartado de Dios no vamos a poder hacer nada. Usted puede tener muchos éxitos, usted puede tener muchos pensamientos, usted puede tener muchas metas, pero si Dios no está en su corazón, puede alcanzar algunas cosas físicamente, pero espiritualmente puede ser que estemos muertos espiritualmente. Si Dios no es la fuente de nuestra vida, entonces nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos llevarlo a nuestro corazón. Necesitamos renunciar a aquellas cosas que los apartan de Dios, que los aíslan de Dios. Necesitamos apartarlo, sacar de nuestro corazón el anatema. No puede estar en nuestro corazón, ¿verdad?, el pecado, porque se aparta a Dios de nuestra vida. Si no ha recibido al Señor, hoy es el día que lo reciba para que tenga vida. Pero también si se ha contaminado, hoy es el día también que el Señor tiene para que estemos con Él. El hombre es creación única de Dios, y Él puso sentido en la eternidad en nuestros corazones, y ese sentido del destino eterno solo puede encontrarse en nuestro Señor Jesucristo.